Hola a todos, en esta tarde del 3 de mayo del 2021 les doy la bienvenida al programa Responsabilidad Minera, el programa oficial de la minería responsable en la región sur del Ecuador. El día de hoy contamos con la presencia muy especial del doctor Jaime Raúl Jarrín. Él es especialista en geología económica, se ha desempeñado como decano fundador de la Facultad de Geología y Minas de la Universidad Técnica Particular de Loja. Además, ha sido consultor y asesor en el campo de la geología. Tiene una amplia experiencia en la gestión técnica y administrativa en lo referente a la industria minera responsable. Ya se encuentra con nosotros. Buenas tardes, doctor Jaime, y bienvenido a Responsabilidad Minera. Una buena tarde, gracias por la invitación, ¿no? Bien, amigos, amigas, el día de hoy vamos a conversar con el doctor Jaime Jarrín sobre la situación económica del Ecuador y la oportunidad que se le presenta a nuestro país con la minería responsable. Bien, sabemos todos los ecuatorianos y bueno, el mundo en general que estamos viviendo una situación bastante complicada con el tema de la pandemia por el COVID-19. El 2020 fue un año bastante complicado para todos nosotros y además este año también vamos a buscar tener una reactivación económica. Varias industrias en nuestro país aportarán para esta reactivación, así como la minería responsable. Para esto vamos a conversar el día de hoy con el doctor Jaime Jarrín. Doctor, ¿cómo nos podría definir, para dar una pequeña introducción a todos quienes se están conectando por la señal de Explorando Desarrollo,
¿cómo nos podría definir un poco la situación económica de nuestro país en estos momentos? Bueno, digamos que todos sabemos que la situación no es difícil, sino muy difícil. Y eso para todos nosotros, no hay excepción. Estamos viendo que las últimas estadísticas indican que la clase media del país ha disminuido tremendamente. Más de 1 millón de personas han pasado a la pobreza. Existe una extrema pobreza. Casi el 60 al 70% de ecuatorianos está en dificultades económicas, de tal manera que la situación pues es bien grave y no se sabe hasta cuándo. Ese es el problema, que no hay una luz en el túnel que digamos, bueno, hasta aquí vamos y como para planificar. Nadie esperó nadie de nosotros estuvo preparado para esta situación. Llegó tan de golpe que en verdad hasta ahora ha pasado ya 1 año y no sabemos cómo, y la situación sigue siendo más grave. El desconcierto sigue siendo aún todavía muy alto. La incertidumbre la incertidumbre, el miedo, etcétera, nos tienen, digamos, sin poder reaccionar. De tal manera que habrá un momento en que tenemos que encontrar esa salida. Y ojalá sea lo más pronto posible, porque de no la situación se sigue agravando aún más. Estamos viendo la situación de muchos países. Hoy está pasando Colombia esa situación. De tal forma que esperemos encontrar esa senda para solucionar estos problemas tan graves que además ya se venían acarreando aquí en el país los problemas económicos. Perfecto, doctor. Bueno, nos ha mencionado que es una situación bastante complicada para nuestro país y aquí entra en juego la minería responsable. ¿Usted cree que esta industria va a aportar para la reactivación económica de nuestro país? Mire, aquí ya estamos en el siglo XXI y aquí no es ya la discusión de que si la minería va o no va, la minería aportará o no aportará. Esa es una de las pocas salidas que tiene el país. Nosotros, desde tiempos históricos, coloniales, se vienen explotando muchos yacimientos y muchos yacimientos ricos, yacimientos que, digamos, que han servido históricamente para el desarrollo de ciertas zonas, de ciertas regiones. Así tenemos, por ejemplo, yacimientos como Portobelo, que desde finales del siglo XIX, el siglo XX y aún en el siglo XXI, aunque con pequeña minería artesanal, se sigue explotando y sirve para el sustento de muchas familias. Hay que mejorar mucho en la explotación, es obvio, pero es una de las pocas salidas. Nosotros en nuestro territorio tenemos grandes reservas de minerales, tanto metálicos como no metálicos, e inclusive la minería también es materiales de construcción. De tal manera que si nosotros hablamos de minería, nos estamos refiriendo a metálicos, no metálicos y materiales de construcción. De tal manera que el hombre es algo no práctico ponernos en esta época de dificultades, a ponernos a decir la minería va o no va. La minería va con o sin nosotros. Esa es la verdad. Bien, únicamente la discusión es, ¿queremos una minería responsable? ¿Queremos una minería sustentable? ¿Una minería que aporte, que tribute? ¿O queremos una minería, digamos, que cree el caos? Porque al final la gente tiene que buscar trabajo. Tiene que ver de qué sobrevivir. Tiene que buscar esa fuente de dónde poder sustentarse solo y sustentarse sus familias.
De tal manera que la discusión si va o no va, la minería va, como digo, con o sin nosotros. Bien, doctor, ¿cree que bueno, la situación es un poco complicada también para la parte de la industria minera porque hay bastante desacuerdo también de varias partes de nuestro país bueno, están en contra de la industria minera responsable? Ahí quizás sería un punto medio o un punto quizás negativo para las aspiraciones que tiene esta industria en el futuro. Aún así, ¿usted cree que, bueno, aparte de toda esta oposición, todos estos grupos organizados que están en contra de la minería, ¿usted cree que a pesar de eso, la minería ya está dando frutos en cuestión económica para nuestro país? Miren, en nuestro país, la única minería que ha existido hasta el año, podemos decir, 2014, era la pequeña minería. Y usted sabe, en el sur del país han nacido ciudades en base a esa minería. Así es Aruma, así es Portobelo. Y tenemos que decir también Zamora. Y ha sido el sustento de muchas familias. Yacimientos como el de Nambija, un yacimiento tremendamente rico, que por la, digamos, desorganización, por la digamos, inseguridad, por la ilegalidad, ese yacimiento se perdió lamentablemente, se destruyó. Y no podemos permitirnos nuevamente como país que suceda lo mismo. Nosotros tenemos grandes yacimientos que son una oportunidad para el desarrollo del país. Ahora, por suerte, nosotros como técnicos siempre nos preguntábamos, ¿cómo es que Perú, que Chile, que Colombia tienen grandes yacimientos y aquí en nuestro país no aparecen esos yacimientos? Pues esa incógnita ya se despejó y el país también tiene grandes yacimientos. Ahora la provincia, aparte de las provincias del sur, que son las características mineras como el Oro, Loja, Zamora, ahora es la provincia de Imbabura, un polo de desarrollo de minería, y en esa se encuentran grandes yacimientos. Unos ya están descubiertos, como por ejemplo Cascabel, otro yacimiento como por ejemplo Yurimagua o Junín, como se llamaba anteriormente, y seguro van a descubrirse nuevos yacimientos que van a contribuir. Pero lo importante es aquí, por favor, organizarnos, o sea, controlar, ver que esto se desarrolle dentro de parámetros racionales, ver que esto tribute, ver que esto favorezca a esas zonas, primeramente a las comunidades del sector. Eso dice la Constitución. Los recursos son del Estado, pero las comunidades tienen el derecho de participar, de tener el usufructo también de esos proyectos. Estamos viendo que en esta pandemia, actualmente, Yansasa, por ejemplo, en buena hora se ha favorecido con el apoyo de la minería, creando esa sala de la unidad de cuidados intensivos. Y eso qué bien para la población, porque los recursos también son de la población. Hay que trabajar conjuntamente con las empresas mineras que están explotando estos recursos y que por supuesto tienen que pagar sus tributos y también compartir sus beneficios con la población de estos sectores. De tal manera que la minería es una de nuestras pocas posibilidades para salir adelante. Bien, doctor, perfecto. Tal vez para el desconocimiento de algunas personas, bueno, me gustaría que si nos podría explicar un poco cómo es el verdadero aporte de un proyecto minero cuando se presenta en alguna zona, bueno, en nuestro país, datos sobre impuestos, sobre regalías. ¿Cómo es que nosotros, que el país y los ciudadanos ecuatorianos obtenemos ese beneficio por la existencia de un proyecto minero en una zona determinada? Mire, lo primero que hay que partir de la Constitución. Y el artículo 408 de la Constitución indica claramente que el Estado no puede ganar menos que la empresa. Ya partiendo desde ahí,
todo proyecto minero, por lo menos tiene que ser 50 para el Estado, es decir, para la población, para nosotros, y 50 para la empresa. Ya partiendo desde ahí, desde el artículo 408. Y ahí nosotros tenemos que ver que la minería en el país se divide en minería artesanal, minería, pequeña minería, mediana minería y gran minería. Entonces, la minería artesanal nosotros tenemos que saber es una minería de supervivencia, o sea, que apoya a la supervivencia de familias que están explotando en cantidades muy pequeñas, pero para su supervivencia, como dice. Luego tenemos la pequeña minería, que ha sido la minería tradicional, la única que existía aquí en el país, y de la cual únicamente se paga patentes, que es del 2%, y luego pues regalías, que es un 3% sobre la producción. Luego nosotros tenemos la mediana minería. La mediana minería ya se trata de una minería que produce mucho más, pero que no firma contratos mineros. Hay proyectos, por ejemplo, Río Blanco, probablemente Loma Larga, etcétera, que son proyectos los cuales pagan impuestos. En primer lugar, pagan regalías. Las regalías van al 4% en la mediana minería. Hasta el 4%. En cambio, en la gran minería va del 4 al 8% sobre la producción neta. Aparte de eso, tienen que pagar el impuesto a la renta. Aparte de eso, tienen que pagar las utilidades. Aparte de eso, tienen que pagar las patentes por cada hectárea minera. El proyecto ya está en etapa de explotación, está pagando el 10% del salario mínimo vital por cada hectárea minera. De tal manera que, sumando todos esos aportes, también existe la ganancia extraordinaria. Si el precio es muy bueno para la venta, entonces existe una ganancia extraordinaria que se divide entre el Estado y la compañía. De tal manera que todos esos impuestos tienen que sumar el 51 o mínimo el 50%. De tal forma que eso es el aporte. Y ahora, ¿qué otro aporte existe? Los beneficios de las obras de la compañía a las comunidades. Estos beneficios no solamente se dan en cuestiones viales, en cuestiones sobre todo de proyectos con repercusión social, en educación. Nosotros lo que tenemos que hacernos como sociedad ecuatoriana es prepararnos, porque claramente dice la ley que el 80% de los trabajadores y de los técnicos, de todo el personal, tiene que ser ecuatoriano. Pero lamentablemente no estamos preparados para asumir eso. Y en eso es lo que tenemos que las universidades, la sociedad en general, preparamos, porque ahí hay fuentes de trabajo. Y hay fuentes de trabajo en minería directas e indirectas. Porque si nosotros vemos, hay, por ejemplo, Mirador, hay Fruta del Norte, alrededor de estos proyectos se crean negocios, ya sean, digamos, de comida, ya sean cooperativas de transportes, etcétera, etcétera, de tal manera que la minería es una actividad que produce muchos trabajos indirectos. Y tomemos el ejemplo únicamente de Perú y de Chile. ¿En base a qué estos países han salido? En base a la minería. Pero no podemos cometer los mismos errores, por ejemplo, que Chile o que Perú, la mala distribución de esa riqueza. Tenemos que sembrar esa riqueza. Y la mejor forma de sembrar esa riqueza es en educación, en subir el nivel de vida de nuestras comunidades, de nuestras provincias y del país en general. Bien, doctor. Bueno, voy a leer algunos comentarios también de las personas que están conectadas a la transmisión. Víctor Hugo Jarrín nos dice: la minería, un tema muy importante para el país, debe ser una alternativa para salir de esta crisis económica. Vane Ruiz nos dice: es innegable el aporte que tendrá la minería
en la economía de todo el Ecuador. Osler Carva también nos menciona, al existir tanta oposición a la actividad minera responsable, lo único que se está logrando es que las empresas que quieren invertir en nuestra provincia se vayan a otro lado, están deteniendo el desarrollo de Loja. René Guzmán Peña también nos dice, excelente, el que sabe, sabe, por algo es el mejor ingeniero PH técnico del Ecuador. Felicitaciones. Bien, doctor, también quería ahondar un poco en una cuestión sobre la pregunta anterior. Hay un poco de confusión también en algunas personas quienes mencionan que todo el dinero, digamos, que se gana en algún proyecto en una zona determinada, por ejemplo, en la provincia de Loja, en la provincia de Zamora, nunca se ven los beneficios en esas mismas zonas. ¿Qué es lo que nos menciona la ley? ¿Cómo tienen que ser esta distribución económica para que todo este dinero no se vaya a otro lado y se quede también en la provincia? Bueno, digamos, yo creo que por suerte, diría yo por suerte, aquí en nuestro país la minería está despegando con grandes proyectos en la actualidad, en este momento. Y por suerte no antes, porque antes no estábamos preparados para eso. En los contratos de gran minería, o en gran minería, llamemos así, la ley indica que hay que firmar un contrato de explotación. En ese contrato de explotación, en la ley no está, pero en el contrato sí van las regalías anticipadas. Y fíjese que esas regalías anticipadas han favorecido, por ejemplo, a la provincia donde están localizados los dos proyectos que actualmente tienen firmados un contrato de explotación, que son Fruta del Norte y el proyecto Mirador. Con las regalías anticipadas, ¿qué son las regalías anticipadas? Fíjese que firmando el contrato, nosotros ya estamos cobrando a las empresas impuestos que son las regalías por la producción. Aún no empiezan a producir y ya les grabamos con las regalías anticipadas, que nos anticipen eso. ¿Para qué? Para que las regiones, las zonas, las comunidades que están cerca al proyecto se favorezcan con obras de alcance social. Tal es así, vamos a coger un solo caso, la construcción del hospital en Yantzaza. Y fíjese qué bien esa obra justo en esta época. Ni nos imaginemos lo que hubiese sucedido si a la población de Yantzaza, que tiene cerca de 80,000 habitantes, a Yacuambi, al Pangui, a todos esos sectores, a todas esas poblaciones que están alrededor del cantón Yantzaza, si no tenían esa obra. Pero esto no es por una dádiva de la empresa, hay que comprender, hay que hacer un trabajo conjunto con la empresa. Es algo que le corresponde a la población, porque el recurso está en ese sector. Hay que comprender nosotros que la actividad minera es una actividad de altísimo riesgo, altísimo riesgo. Fíjese que se dice en geología económica que de un proyecto, de 100 proyectos que se empiezan en exploración, con que apenas termine uno bien, que pase a explotación, estamos bien. Esas son las estadísticas. El resto de los 99 proyectos se pierde la inversión. ¿Y quién pierde? Las empresas, porque las empresas son las que arriesgan, las que están buscando el mineral. Solamente ya entramos a repartirnos del 50 al 50 cuando la empresa ha encontrado y ese proyecto vale, es viable. Entonces ahí decimos, bien, firmamos el contrato, el recurso es mío, yo le concedí la concesión, el proyecto está a su cargo, bien, ahora firmamos el contrato y 50 para usted y 50 para mí. Descargando ciertos valores que hay que descontar, como es lógico después para la búsqueda y el procesamiento. Ahora, digamos, ¿qué es lo que deberíamos hacer en minería? Fíjese, deberíamos hacer lo mismo que se hizo en petróleos. Deberíamos hacer eso. ¿Cómo? Creando una ley
de beneficio para las provincias en las cuales se encuentra este proyecto, de estos proyectos mineros. Las provincias que tienen los pozos petrolíferos donde se explota, se le graba, si no estoy mal, con $1 o algo más, ya es $2, algo así, por cada barril que queda para obras en esas provincias. No podemos cometer el mismo error que se cometió en Petróleos, que los únicos que se favorecían aquí eran Quito y Guayaquil, y pare de contar, y de donde se sacaba el petróleo no había ni carreteras. Era una vergüenza para el país. Y eso yo lo puedo constatar y puedo decir, así era. Al lado del pozo petrolífero había una escuela que no tenía ni bancas. Eso no es posible. Estamos en el siglo XXI y por favor, a la sociedad, a los ciudadanos, esos recursos también son nuestros. La empresa ha encontrado en buena hora. Reconozcamos a la empresa lo que le corresponde y el resto lo que le corresponde a la sociedad. Y como dice, vuelvo a repetir, el artículo 408 de la Constitución, dice claramente, por lo menos 50-50. El Estado, la sociedad, no puede ganar menos que la empresa. Bien. Ya partiendo de ese punto, vienen todas las negociaciones y lo único que tenemos que estar claros es que las autoridades tienen que estar preparadas, tienen que conocer esta actividad. No es posible que tengamos autoridades que desconocen la actividad y no sepan negociar bien lo que les corresponde. Vuelvo a repetir, lo que les corresponde. Perfecto, doctor. Bien, vamos a irnos a una pequeña pausa. En unos momentos regresamos con el programa Responsabilidad Minera. Volvemos a Responsabilidad Minera, en donde estamos con el doctor Jaime Raúl Jarrín, quien nos está hablando sobre la situación económica del Ecuador y la oportunidad que se presenta con la minería responsable. Bien, doctor, nos ha mencionado un poco sobre todos los beneficios que se deberían obtener en las zonas en donde se están realizando los proyectos mineros responsables. Me gustaría que nos explique un poco también, bueno, sabemos que en la provincia de Zamora Chinchipe se está dando esto, con los proyectos Fruta del Norte y Mirador principalmente. En la provincia de Loja estamos en una situación parecida, pero se están empezando aún todavía los proyectos, están la mayoría en etapa de exploración. ¿Cuánto tiempo cree usted que
que tomará para que estos proyectos puedan avanzar y podamos vivir una situación parecida a la de Zamora Chinchipe con todos los beneficios que ya nos ha mencionado anteriormente? Bueno, la provincia de Loja es una provincia bendecida en recursos. Tiene desde arcilla, tiene caolín, tiene todo eso. Conocemos bien la provincia de Loja. Y pues ahora tiene proyectos metálicos. Y el promedio mundial, fíjese, el promedio mundial para el descubrimiento de un yacimiento y llegar a la viabilidad es aproximadamente, si nosotros ponemos 12, 14 años. Y eso inclusive está en nuestra ley, porque 4 años le da para exploración inicial desde que usted recibe la concesión, 4 años para exploración avanzada, 2 años para evaluación económica y otros 2 años puede prorrogar para hacer la evaluación económica y 6 meses para firmar el contrato de explotación. En gran minería estamos hablando de eso. Entonces tendríamos 12 a 14 años. Pero ese es un promedio, nos pongamos a pensar en países donde normalmente se desarrollan los proyectos. Aquí nosotros tenemos proyectos que ya llevan 40 años. Caso, por ejemplo, el proyecto de Loma Larga. Y no empieza la explotación. Ya casi está evaluado, está la viabilidad, está listo, que eso podemos explotar, que eso es económico, que eso es viable. Pero existen problemas que no se solucionan y sabemos de los problemas sociales sobre todo y políticos, más bien llamemos, que no dejan avanzar. Yo creo que la mayoría de proyectos en la provincia de Loja están en exploración inicial y teniendo un buen digamos, un pensamiento positivo, que todo vaya bien. Esperemos que un proyecto en gran minería en la provincia de Loja ya se inicie dentro de unos 10, 12 años, si todo va bien. Eso hay que ser reales. La minería no es una actividad a corto plazo, la minería es una actividad a mediano y largo plazo. Pero cuando se descubre un yacimiento es para largo plazo. Fíjese, solamente le nombraba el caso de Portobelo. Ya lleva más de 100 años explotándose. De la manera que se está explotando. Fíjese, Chuquicamata, en Chile, se explotó cielo abierto 100 años. Y la mineralización continúa. Ahora se está construyendo, ya se terminó de construir la mina subterránea y ahora va con método subterráneo. De tal manera que una mina puede durar 3, 4, 5 generaciones tranquilamente. Lo que tenemos que hacer es explotarle racionalmente, pensando en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, que ellos también sean los beneficiarios de ese recurso. Y esto es factible, y eso es posible, y esto no somos los que estamos pensando en eso, creando. Ya se hace en otras partes del mundo. Se ha hecho en Chile, se ha hecho en Perú, no lejos. Se hace en Colombia con yacimientos de carbón, etcétera. De tal manera que eso es factible y poder planificar nuestro desarrollo de manera sostenida, pensando qué es lo que tenemos, porque para planificar hay que saber qué es lo que se tiene. Y nosotros tenemos. Y aquí en el país se van a descubrir, no solo en la provincia de Loja, se van a descubrir grandes yacimientos en los próximos años. De eso estemos seguros. Bien, doctor. Vamos a leer una pregunta que nos hacen en los comentarios de Facebook. Daniela Carolina menciona, ¿qué se puede hacer cuando las autoridades no gestionan obras con el dinero de la minería? Aquí es obligación de las autoridades, tanto de las juntas parroquiales, de los cantones, presentar proyectos, por ejemplo, agua potable,
vialidad, educación sobre todo, pongamos énfasis en la educación, esa es la clave para salir del subdesarrollo, esa es la clave para salir de la pobreza, el conocimiento, que esos recursos le transformemos en conocimiento, en la educación de nuestra población, en la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, esa es la clave, la educación. Y sobre todo, que estemos claros, o sea, comprendamos cómo es la actividad, de qué se trata la actividad y qué es lo que le corresponde a cada cual. Vuelvo a repetir, no es una dádiva de la empresa, no es de decir, no es de ir a la por favor me puede, sino que simplemente nos sentemos y conversemos y cómo planificamos conjuntamente el desarrollo de la comunidad cercana, de la provincia, etcétera, cómo contribuye el proyecto. Porque el proyecto pertenece también a la población, nos pertenece, por favor. Perfecto, doctor. Para concluir la entrevista, me gustaría que le dé un mensaje a todas las personas que nos están viendo, a quienes lo verán a este video posteriormente. ¿Cuáles serían sus palabras para las personas que están en contra de la minería responsable? Quizás como una invitación a la información, a la educación, porque vemos que, al menos en la provincia de Loja, es un problema bastante fuerte esto de las personas que tienen criterios diferentes, sin saber que, esta industria nos aportará bastante en el futuro. Mire, actualmente estamos entrando en el mundo en lo que se llama en los minerales críticos, en la búsqueda de los minerales críticos. ¿Y cuáles son esos minerales críticos? Aquellos que contribuyen a la industria limpia, a la utilización de energía eólica, a la utilización de vehículos eléctricos, a la utilización de centrales hidroeléctricas, etc. Y para eso, ¿qué es necesario? Estos minerales críticos. ¿Cuáles son estos minerales críticos? El cobre, el níquel, el nobio, etcétera, etcétera. Una gama de 8 o 10 minerales. El litio entre esos está, etcétera. Sin el litio prácticamente, fíjese, ¿qué puede funcionar actualmente? Ni la computadora, ni el teléfono. Nada puede funcionar. De tal manera que no es cuestión de decir, estoy contrario a la minería. Y si decimos estoy contrario a la minería, por favor, ¿cuál es la salida? Porque no es cuestión de oponerme y decir, no estoy de acuerdo con esto, pero entonces, ¿qué propongo? ¿De qué manera salimos de esta crisis? ¿De qué forma salimos de esta crisis? Y fíjese que la actividad minera nació con el hombre y morirá con el hombre. Porque desde que usted ve cómo es el proceso minero es copiado del organismo del hombre. Fíjese cuando usted dice el arranque del mineral. ¿Cuál es el arranque del mineral? Cuando usted toma el alimento y mete a la boca. En la boca, ¿qué hace usted? Tritura el elemento, tritura el alimento. En minería, ¿qué hacemos? Arrancamos el mineral y trituramos en las procesadoras. Luego, ¿qué hacemos? Ese alimento, fíjese, para que vea que es copiado del organismo. La actividad minera va al estómago. En el estómago es separado los minerales con diferentes ácidos, etcétera, etcétera, que los médicos saben muy bien eso. Nosotros, ¿qué hacemos en minería? Separamos con diferentes ácidos, con gravimetría, con etcétera, etcétera, separamos. Luego tenemos relaves en el cuerpo humano, tenemos desperdicios y en la minería tenemos desperdicios. De tal manera que la minería es un proceso copiado del humano. Lo que tenemos que hacer es que eso se realice bien. Como en toda actividad, la minería también ha sufrido de esos males que el resto de actividades. Corrupción, minería ilegal. Cuando se dice
la minería digamos, pero es que como toda actividad tenemos minería legal y minería ilegal. La minería ilegal hace un mal, pero no podemos poner en el mismo saco a la minería legal y a la minería ilegal. Tenemos que diferenciar. Entonces, es importante para el desarrollo del país. Por favor, ya no debe haber aquí discusiones si la minería va o no va. Lo que tenemos que discutir es esa minería, controlarle, que tribute, que contribuya al desarrollo y, sobre todo, estudiar bien toda la geología del país. Nos falta todavía completar los estudios de la cordillera real, que es menos conocida que la cordillera occidental, fíjese. Y faltan por descubrir grandes yacimientos aquí en el país. Y va a descubrirse esos yacimientos. Y esa la minería va a pasar. Ya actualmente usted está viendo que la exportación en esta pandemia, el mayor rubro de explotación, uno de los mayores rubros ha sido la minería, los concentrados. Solamente de la pequeña minería que se exporta una parte y otra sale de manera ilegal, y de los dos proyectos que se tiene en gran minería, en la provincia de Zamora. Y hay que estar también conscientes y hay que hablar una cosa, que el contrato minero se firmó, fíjese, el primer contrato con la empresa Ecuacorriente se firmó en el año 2014. Y de ahí han pasado 7 años y prácticamente solamente tenemos 2 proyectos, a pesar de que existen grandes proyectos que pueden ya empezar a contribuir a la economía del país. Perfecto, doctor. Los últimos comentarios, María Elisa Bustos nos dice excelente exposición, doctor. Y Amada Yadrina nos dice excelente ponencia. Solamente el conocimiento sobre minería responsable nos llevará al camino del desarrollo del país. Bien, amigos y amigas, estamos concluyendo un programa más de responsabilidad minera, en donde contamos con la presencia del doctor Jaime Jarrín, especialista en geología económica. Nos ha despejado muchas dudas a nosotros y a toda nuestra audiencia sobre la situación económica que está viviendo nuestro país y la gran oportunidad que se presenta con los proyectos mineros responsables. Le agradecemos mucho, doctor Jaime, por su gran aporte y por darnos un poco de su tiempo. Ha sido un verdadero placer conversar en esta tarde con usted sobre minería responsable. Muchas gracias nuevamente y estamos a las órdenes, ¿no? Un buen día. Muchas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos pueden encontrar como Explorando Desarrollo. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en el próximo programa de Responsabilidad Minera. Gracias a todos por su sintonía. Será hasta la próxima.